Sabemos que para estudiar una propiedad del fluido debemos dividir esta entre el volumen. Con esto tenemos que phi va a ser igual a la masa sobre el volumen, lo que es igual a densidad. Y teniendo en cuenta que la masa se conserva, o sea que no hay un cambio de esta con respecto al tiempo, tenemos que dm de t es igual a 0. Aplicando el teorema de transporte de Reynolds para saber cómo cambia una magnitud con el tiempo, en este caso sería la masa, tenemos la siguiente expresión donde sustituimos phi por la densidad. El término integral se denomina temporal, que es la ecuación de continuidad. Lo que nos dice que si un volumen de control, en este caso una tubería, acumula fluido, se denomina un problema transitorio. Y si por el contrario no se acumula fluido dentro del volumen de control, decimos que es un problema estacionario. Por otro lado, la segunda integral, que es llamada convectiva, donde v es la velocidad del fluido y vc la velocidad del volumen de control, es importante establecer la condición de adherencia que se da cuando el fluido entra en contacto con un sólido o con una pared. El fluido adquiere la misma velocidad que la pared. De forma que, teniendo un vector velocidad producto punto, el vector exterior de las caras laterales del cilindro, al ser vectores perpendiculares, el resultado es igual a 0, lo que nos deja que esa integral puede ser expresada como el caudal. Por último, concluimos que si el volumen de control es estacionario, fijo y la densidad y la velocidad uniformes, podemos decir que los gastos máxicos de entrada son iguales a los gastos máxicos de salida. Recordemos que el producto de la masa y de la velocidad de un cuerpo se llama momento lineal o cantidad de movimiento del cuerpo. La segunda ley de Newton afirma que la aceleración de un cuerpo es proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él e inversamente proporcional a su masa, y que la razón de cambio de la cantidad de movimiento de un cuerpo es igual a la fuerza neta que actúa sobre ese cuerpo. La segunda ley de Newton para un sistema de masa m sometido a una fuerza neta F se expresa como lo indica la ecuación 1, donde la masa por el vector velocidad es el momento lineal del sistema. Note que tanto la densidad como la velocidad pueden cambiar de punto a punto dentro del sistema. Por lo tanto, la segunda ley de Newton se puede expresar de manera más general como lo indica la ecuación 2, donde ρ por dV es la masa de un elemento diferencial de volumen. Por lo tanto, la segunda ley de Newton se puede enunciar como la suma de todas las fuerzas externas que actúan sobre un sistema es igual a la razón de cambio respecto al tiempo del momento lineal de este sistema. La ecuación 1 es para una masa dada de un sólido y es de uso limitado en la mecánica de fluidos, ya que la mayoría de los sistemas de flujo se analizan con el uso de volúmenes de control. El teorema de transporte de Reynolds proporciona las herramientas necesarias para pasar de la formulación de sistema a la de volumen de control, siendo V mayúscula cualquier propiedad extensiva, en este caso la cantidad de movimiento, y sea V minúscula toda propiedad intensiva correspondiente, es decir, V mayúscula dividido por su masa. El teorema del transporte de Reynolds puede expresarse para el momento lineal como lo indica la ecuación 3, lo cual se puede enunciar como la suma de todas las fuerzas externas que actúan sobre un volumen de control es igual a la razón de cambio respecto al tiempo del momento lineal del contenido del volumen de control más el flujo neto del momento lineal hacia afuera de la superficie de control por el flujo de masa. Bueno, esta es la ecuación de cantidad de movimiento. Esta ecuación se deriva de la segunda ley de Newton y establece que el momento resultante que actúa en un sistema es igual a la velocidad con que cambia la cantidad de movimiento angular del sistema, donde R cruz B, ρ por dV, representa la cantidad de movimiento angular de una partícula de un fluido con masa ρ por dV. El vector R localiza el elemento de volumen dV y se mide a partir del origen de los ejes de coordenadas, el punto con respecto al cual se mide el momento resultante. Aquí podemos ver un ejemplo de cómo es la cantidad de movimiento en un sistema y cómo se comporta.
Este es el teorema de transporte de Reynolds. Esta es una transformación lagrangiana en euleriana de la velocidad de cambio de una cantidad integral extensiva. La primera integral representa la velocidad de cambio de la propiedad extensiva en el volumen de control, y la segunda integral representa el flujo de la propiedad extensiva a través de la superficie de control. Bueno, este gráfico nos representa dos cosas. Primero, el volumen de control. Esta es una región del espacio en la que se encuentra un fluido. El segundo que nos relaciona es la superficie de control, y es el área de la superficie que encierra por completo al volumen de control. Otra cosa que cabe resaltar es que dentro del volumen de control se encuentra un sistema. Este sistema es el que nos permite estudiar al volumen de control y poder aplicar las fórmulas que ya vimos antes. En conclusión, podemos decir que la cantidad de movimiento angular de un sistema se relaciona con el teorema de transporte de Reynolds, en cuanto a que el teorema de transporte de Reynolds estudia un volumen de control. Este volumen de control, dentro de él, tiene un sistema transitorio. Ese sistema tiene la cualidad de que relaciona la conservación de la masa, la conservación de la energía, la conservación del momento lineal y la conservación del momento angular.